En ese día, la plaza estaba llena, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Un político arrogante, en campaña, humilló públicamente a un señor sencillo, creyendo que era solo un viejo más sin valor. Pero lo que él no sabía es que ese hombre callado era el verdadero pilar de aquella ciudad. Y al final, fue el político quien se fue avergonzado. Esta es la historia de cómo las apariencias engañan, pero el carácter, jamás. Era una de esas mañanas en que el sol parecía brillar más fuerte solo para calentar los corazones. En el centro del pequeño pueblo de San Miguel del Sur, el cielo estaba despejado, los pájaros cantaban y la plaza estaba especialmente concurrida. Pero entre tanta agitación, había una presencia silenciosa que pasaba desapercibida para muchos, aunque siempre estaba allí, un señor de edad, piel marcada por el tiempo, andar tranquilo, camisa de cuadros ya muy descolorida y un sombrero de paja que parecía tener historias que contar. Nadie sabía con certeza quién era. Unos decían que se llamaba Julián, otros pensaban que era solo un vagabundo con la memoria débil que se había perdido allí. No tenía casa conocida, ni familia visible. Solo se sabía que, casi todas las mañanas, aparecía. Caminaba despacio por la plaza, se sentaba en un banco de madera cerca de la fuente y se quedaba allí, en silencio, observando. A veces ofrecía el sombrero como sombra a un niño, o daba una fruta que llevaba en el bolsillo a alguien que parecía tener hambre. Pero nunca hablaba mucho. Y nunca se metía en problemas. De esa forma apacible, don Julián, como unos pocos empezaron a llamarlo, pasó años siendo solo parte del paisaje de la ciudad. Un viejo invisible, discreto, respetuoso. El tipo de persona que el mundo moderno ha olvidado. Pero esa mañana, todo era diferente. La plaza había sido decorada con cintas de colores, globos en los árboles y un pequeño escenario de madera montado justo en el centro. Sillas alineadas a un lado, cámaras y micrófonos al otro. Un político importante, que competía por la gobernación del estado, venía a dar un discurso allí. Y como siempre pasa cuando hay promesas en el aire, la ciudad se llenó de gente. Niños corriendo, comerciantes tratando de vender de todo, curiosos tomando fotos, ancianos intentando mirar desde lejos. El sol ya estaba alto cuando el político empezó a hablar más alto de lo necesario. Era de esos hombres que no conversan, dan discursos. Cada frase era ensayada, cada gesto estudiado, y la sonrisa, forzada. Subió al escenario con seguridad, rodeado de guardias y asesores. Sabía que aquella plaza llena era una oportunidad perfecta para verse bien en las redes sociales y en los periódicos locales. Con el micrófono firme en la mano, caminaba de un lado a otro, señalaba hacia el futuro, decía que el pueblo merecía dignidad, salud, respeto. Mientras él hablaba, la multitud escuchaba, más por costumbre que por esperanza. Fue entonces cuando, en medio del pueblo, alguien llamó la atención, don Julián. No gritó, no interrumpió, no hizo nada escandaloso. Solo se acercó, despacio, sosteniendo el sombrero con ambas manos. Era como si intentara entender mejor lo que ese hombre de traje estaba diciendo, o tal vez, solo observar de cerca. Pero el político no vio eso. El político vio a un viejo. Un viejo con ropa sencilla, piel gastada por el sol, expresión serena. Pensó que era uno de esos que intentan robar cámara. La ceja del político se arqueó. Dio 2 pasos al frente en el escenario, apretó más el micrófono, miró directamente a los ojos de don Julián y, con voz firme y arrogante, soltó. Váyase a su rancho, viejo. Aquí no sirve. Deje que la gente seria escuche. Fue como una bofetada en público. Un silencio de medio segundo se apoderó de la plaza y pronto se convirtió en carcajadas. Algunos rieron fuerte, creyendo que era solo otra broma de político carismático. Otros aplaudieron, intentando mostrar apoyo a la autoridad. La cámara de un periodista tembló ligeramente al registrar el momento. Pero también estaban los que no supieron cómo reaccionar. Gente que miró hacia los lados, incómoda. Gente que sintió una molestia en el pecho, pero no sabía por qué. Don Julián siguió allí parado. Ni un temblor en el rostro. Ni un paso hacia atrás. Solo sostenía el sombrero contra el pecho, como quien sostiene un recuerdo. Sus ojos,
profundos y cansados, no se desviaron ni un segundo. Era una mirada que decía más que cualquier respuesta. Era el tipo de mirada que solo quien ha vivido mucho puede lanzar, una mirada que corta sin gritar, que muestra dolor sin mostrar ira. El político, tal vez esperando una respuesta, se quedó quieto. Pero don Julián no dijo nada. Y justamente por eso, algo empezó a cambiar en el ambiente. Una mujer que estaba al frente jaló a su hijo hacia un lado, incómoda. Un joven con gorra bajó la cabeza. Un señor al fondo movió lentamente la cabeza en señal de desaprobación. La vergüenza empezó a esparcirse. Despacio, como un mal perfume en el viento. Pero aún era tímida. Aún no era notada por todos. El político, sintiendo que había dominado la situación, volvió a dar su discurso. Con aún más arrogancia. Hablaba ahora sobre renovar al pueblo, sobre acabar con la vieja mentalidad del atraso, sobre modernizar San Miguel. Pero cada palabra suya parecía perder fuerza. Porque don Julián aún estaba allí. No se movía. No parpadeaba. No bajaba la mirada. Era como una estatua viva, una presencia firme en medio del ruido. La gente empezó a mirarlo más a él que al escenario. Empezaron a preguntarse, ¿por qué está ahí parado? ¿Por qué no responde? Y, más importante, ¿quién es él en realidad? Mientras el político hablaba y hablaba, el silencio de don Julián ganaba fuerza. Era como si su silencio gritara más fuerte que cualquier micrófono. Un niño, sentado en la baranda comiendo un pedazo de pan, miró a su padre y preguntó: «Papá, ¿por qué le gritó ese hombre al abuelito?» El padre no respondió. Bajó la mirada, con vergüenza. El político no notó nada de eso. Aún creía que había ganado. No sabía que la plaza empezaba a volverse en su contra. Y ni soñaba con la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Don Julián suspiró levemente, giró sobre sus talones y caminó hacia el lado opuesto, sin decir una sola palabra. La multitud se abrió para dejarlo pasar, pero esta vez, con respeto. Nadie más rió. Ni aplaudió. El viento sopló suave, haciendo que las banderas de campaña se movieran. Y en ese instante, sin que el político se diera cuenta, su discurso ya no importaba. El pueblo quería saber quién era el hombre que él humilló. Y por qué, aun siendo ofendido delante de todos, se fue de ahí con la cabeza en alto. Sin necesidad de decir una sola palabra. El político sonreía, rodeado de cámaras, periodistas y sus propios asesores que lo adulaban con aplausos forzados y frases prefabricadas como: «Fue perfecto, señor, la plaza está con usted». Pero, en el fondo, él ni siquiera percibía que algo había cambiado en el aire. La emoción ya no era la misma. El clima de euforia comenzaba a desvanecerse como humo ligero. Mientras los profesionales de la prensa corrían detrás de las mejores imágenes para los portales de noticias, los vecinos comenzaron a agruparse en pequeños círculos, murmurando. Miraban discretamente hacia el camino por donde el viejo señor se había marchado. «Ese viejito no es cualquier persona», susurró una mujer de cabellos grises a su esposo. «Lo sé. Mi papá decía que fue él quien salvó al pueblo de la quiebra, hace años», respondió el hombre, con un tono de respeto que contrastaba con la burla que la plaza había presenciado minutos antes. Más personas comenzaron a recordar. Era como si la mirada firme de don Julián hubiera despertado algo olvidado dentro de ellas. No era rabia. Era conciencia. Gratitud mal vivida. Una señora con vestido floreado, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, se acercó al banco donde él siempre se sentaba. Aún vacío. Se sentó despacio y dijo a quienes estaban cerca: «Mi hijo estudió gracias a él. Me acuerdo, era una época difícil. La escuela iba a cerrar. El gobierno no ayudaba. Fue él quien trajo los libros, los cuadernos, la pintura para las paredes. Y ni siquiera quiso que pusieran su nombre en la placa». Un joven, curioso, escuchó eso y preguntó: «¿Pero quién es él? ¿Cómo se llama?». La señora respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. «Se llama Julián. Don Julián». Pero nunca le gustó que le dijeran «Don».
Decía que los títulos no llenan el estómago ni curan heridas. Y entonces las historias comenzaron a cruzarse. Un muchacho con gorra se giró hacia atrás y dijo: mi abuela contaba que él donó tierra para construir el hospital. Y cuando el gobierno tardó demasiado, él mismo trajo gente para levantar las paredes. Una mujer que cargaba un bebé en brazos comentó: cuando mi esposo se enfermó, no teníamos dinero para medicinas. Fuimos hasta su hacienda. Nos escuchó sin decir nada. Al día siguiente, alguien tocó nuestra puerta con una bolsa llena. Nadie pidió recibo. Nadie pidió agradecimiento. Los rostros empezaban a cambiar. Las personas, antes distraídas con el brillo de las promesas del político, ahora parecían avergonzadas de haberse reído. Comenzaban a darse cuenta del tamaño de la injusticia cometida ante sus propios ojos. Algunos vecinos mayores recordaban cuando la ciudad no era más que tierra seca y promesas vacías. Fue don Julián, con sus bienes y su corazón generoso, quien impulsó los primeros proyectos. Pero nunca aceptó cargos públicos, ni fotos en el periódico. Decía que quien hace por el pueblo no necesita escenario. Contó un señor con bastón, mirando con firmeza hacia donde el político aún posaba para selfies con sus seguidores. Y así, en un efecto dominó, la verdad se fue esparciendo por la plaza. Como si cada historia fuera un hilo que, junto con nosotros, cosían la verdadera imagen de aquel hombre callado, sencillo, y ahora, injustamente tratado. Don Julián no era solo un señor mayor. Él era el alma silenciosa de esa ciudad. Lo más sorprendente era que la mayoría de la gente no lo sabía. O lo sabía, y lo había olvidado. Al fin y al cabo, vivían en un mundo donde quien grita más, aparece más. Y don Julián era lo opuesto a eso, hacía todo en silencio, con humildad y presencia. Y quizás era precisamente por eso que sus acciones tenían tanto valor. Mientras el político hablaba fuerte, prometiendo un futuro brillante, el pasado y el presente se unían en la memoria del pueblo, mostrando quién realmente merecía los aplausos. Don Julián no estaba allí para competir con nadie. Solo quería ver qué se haría con aquel lugar que él ayudó a levantar con sus propias manos. Pero ahora la ciudad comenzaba a despertar. Y poco a poco, las miradas comenzaron a dirigirse hacia el escenario, no con admiración, sino con duda. ¿Quién era ese hombre de traje para decirle a alguien que volviera al rancho? Y aún más, ¿cómo se atrevía a decir que alguien como don Julián no servía? En ese momento, el político aún no lo notaba, pero el pueblo ya no era el mismo. La risa se había convertido en arrepentimiento. El aplauso se había convertido en vergüenza. Y el silencio de don Julián empezaba a gritar más fuerte que cualquier promesa. Mientras los vecinos seguían murmurando, uniendo recuerdos y pedazos de historia sobre aquel señor de sombrero humilde, una verdad empezó a tomar forma. Una verdad que muchos parecían haber olvidado, pero que ahora regresaba como un río desbordado después de la sequía. Don Julián había sido, años atrás, uno de los mayores hacendados de la región. Su nombre verdadero era Julián Reyes, pero prefería que lo llamaran simplemente Julián o que ni siquiera lo llamaran. Era un hombre de campo, de manos encallecidas, que construyó su patrimonio trabajando desde niño con su padre en las cosechas. Aún era joven cuando heredó las tierras de la familia. Pero al contrario de muchos que se enriquecieron y se encerraron en sus casas con muros altos, don Julián hizo lo contrario. Abrió los portones. Construyó caminos. Distribuyó semillas, herramientas e incluso animales para ayudar a quienes no tenían nada. Pero lo que más marcó su trayectoria fue la decisión más inesperada de su vida: vender gran parte de sus tierras para realizar sueños que no eran solo suyos, sino de todos. Comenzó con la escuela rural. La que existía antes era de madera podrida, sin ventanas, con solo 2 sillas. Él mismo escribió la carta de donación del terreno, pagó a los albañiles, trajo cemento y ladrillos en su propio camión. Supervisaba la obra como si fuera una casa para su propia familia. Cuando la escuela estuvo lista, lo invitaron a poner su nombre en la placa. Él lo rechazó. Dijo: la escuela es del pueblo, no mía. Quien quiera recordarme, que estudie y enseñe a los demás. Después vino el centro de salud.
La ciudad pasaba por una crisis. Niños morían de fiebre por falta de un remedio simple. Don Julián ofreció otro pedazo de tierra. Contrató médicos voluntarios. Durante un tiempo, él mismo pagó los sueldos de los profesionales que atendían allí. Pero nunca le contó eso a nadie. Y por último, el mercado municipal. Muchos productores de la región no tenían dónde vender sus alimentos. Los intermediarios ganaban más que los campesinos. Don Julián levantó el mercado con su propio dinero, donó puestos, garantizó agua y energía. Incluso creó un espacio para quien quisiera vender sin pagar tasa. Todo eso lo hizo sin jamás aparecer en un periódico, sin jamás pedir votos, sin jamás aceptar homenajes. Era común verlo caminando por la plaza con un saco de alimento al hombro, o con un cuaderno en las manos, anotando los pedidos que escuchaba del pueblo, una señora que necesitaba un nuevo techo, un hombre que no conseguía empleo, un joven que quería estudiar fuera. Don Julián escuchaba y actuaba. Pero siempre en silencio. Algunos decían que tenía un cuaderno viejo escondido en la estantería de su sala, donde anotaba cada buena acción que hacía, no para presumir, sino para recordar a quien aún necesitaba ayudar. Y fue ese mismo hombre el que, aquella mañana, fue mandado a callar por alguien que nunca plantó un árbol, que nunca metió los pies en el barro, que nunca escuchó el dolor verdadero. La ironía cruel es que el político, el mismo que lo humilló frente a todos, ahora hacía campaña prometiendo construir una nueva escuela, un nuevo hospital, un nuevo mercado, todo lo que ya existía gracias a don Julián. Subía al escenario lleno de sí mismo, como si hubiera inventado soluciones, como si fuera el único salvador posible de ese pueblo. Pero la verdad era que solo reciclaba promesas viejas, escritas en papeles caros, mientras el verdadero benefactor estaba ahí, en silencio, siendo humillado. No era solo una injusticia. Era una afrenta a la memoria, a la dignidad, a la historia de toda una ciudad. Porque don Julián no fue solo un hacendado. Él fue el cimiento invisible de San Miguel. Fue el puente entre el pasado difícil y el presente digno. Y aún así, nunca pidió reconocimiento. Nunca aceptó cargo político. Nunca quiso aplausos. Lo que él quería era caminar por la plaza y ver que los niños estaban yendo a la escuela. Que las madres tenían donde llevar a sus hijos enfermos. Que los pequeños agricultores podían vender sus productos sin hambre en el estómago. Y por eso, cuando el pueblo empezó a recordar, también empezó a incomodarse. A incomodarse con el silencio que habían aceptado por tanto tiempo. A incomodarse con las risas que soltaron minutos antes. A incomodarse con el político que ahora sonreía ante las cámaras como si nada hubiera pasado. Don Julián estaba en casa en esa ciudad. Pero quien parecía un forastero, era el propio político. Y a partir de ese día, la gente ya no volvería a olvidar quién realmente había hecho algo por ellos. Porque el pasado que nadie imaginaba, ahora estaba siendo contado en voz alta, de boca en boca, de corazón a corazón. El sol aún no había asomado en el horizonte cuando los puestos de periódicos comenzaron a abrir en las esquinas de San Miguel. El olor a papel recién impreso se mezclaba con el aroma del café recién hecho en las panaderías y con el ir y venir de los repartidores de pan. Era una mañana común, al menos hasta que los vecinos comenzaron a notar el titular estampado en letras grandes en la portada del periódico más tradicional de la ciudad. Hombre humillado en la plaza es el verdadero filántropo de San Miguel. Justo debajo, una foto de don Julián, tomada años atrás, en blanco y negro, donde aparecía con una sonrisa tímida y los ojos cansados, al lado de unos niños frente a la antigua escuela rural. La ciudad se detuvo. Literalmente. En cada esquina, alguien sostenía el periódico con las manos temblorosas. Las panaderías quedaron en silencio, los cafés se enfriaron en las tazas, los mercados abrieron con retraso. Todos querían leer. Todos querían saber más. El reportaje ocupaba 2 páginas enteras. Contaba con detalles la trayectoria de don Julián. Cómo heredó una hacienda decadente y la transformó en una potencia agrícola. Cómo, en vez de acumular riquezas, decidió devolver al pueblo todo lo que la tierra le había dado. El texto explicaba que había vendido gran parte de sus tierras a precio simbólico para proyectos sociales.
Mencionaba el nombre de la escuela rural, del hospital y del mercado municipal, todas obras hechas con su dinero y esfuerzo, no con el del gobierno. Tenía incluso fotos antiguas, algunas nunca publicadas, mostrando a Julián con asadón en mano, cargando cemento, plantando árboles junto a los niños. Y, como si no fuera suficiente, el reportaje aún revelaba que, en los últimos años, había creado un fondo silencioso que financiaba becas para jóvenes de escasos recursos, incluso algunos que hoy trabajaban como médicos y maestros en la misma ciudad, sin haber sabido jamás de dónde venía ese dinero. Pero lo que más llamó la atención fue el video. La noche anterior, alguien había publicado en las redes sociales el momento exacto en que el político, en plena plaza pública, señalaba con el dedo a don Julián y decía en voz alta: «Váyase a su rancho, aquí no sirve». El video se volvió viral. No solo en San Miguel, sino en toda la región. Comentarios indignados comenzaron a brotar. ¿Cómo puede un hombre así ser tratado de esa manera? Este viejo tiene más honor que cualquier político de este país. Vergüenza, queremos una disculpa pública. La gente empezó a compartir sus propias historias con don Julián. Fotos, notas antiguas, recuerdos que hasta entonces guardaban en silencio, por respeto al modo discreto en que él vivía. Un hombre escribió: «Él salvó a mi madre cuando nadie más quiso ayudar. Compró el medicamento y además trajo comida. Nunca supimos por qué. Ahora lo entiendo. Era él». Una joven publicó: «Soy maestra gracias a una beca que recibí sin saber de quién. Hoy sé que fue de él. Lloré leyendo el periódico». En pocas horas, la ciudad estaba en estado de conmoción. No se hablaba de otra cosa. Personas se reunían en la plaza, la misma donde fue humillado, ahora con flores, carteles y hasta velas encendidas como señal de respeto y arrepentimiento. Carteles improvisados decían: «Gracias, don Julián. Perdón por no ver antes. El silencio de los buenos vale más que 1000 promesas». Mientras tanto, el político que se creía invencible, se escondía. Sus asesores intentaron controlar la crisis, borrando comentarios, bloqueando perfiles, tratando de decir que todo fue un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido expuesta. Y ahora, junto al video, la gente tenía contexto. Tenía nombre. Tenía historia. Don Julián, quien durante tantos años fue invisible, ahora era visto como siempre había sido en realidad, el hombre más importante de la ciudad. ¿Y el político? Se convirtió en símbolo de la arrogancia, de la prepotencia, de la falta de sensibilidad. La plaza donde ocurrió la humillación se convirtió en el escenario de la reparación. Un grupo de vecinos limpió el banco donde don Julián solía sentarse y colocó allí un billete escrito a mano: «Si quiere volver, estaremos aquí para escuchar, como usted siempre lo hizo con nosotros». Pero don Julián no apareció ese día. Ni al siguiente. Prefirió el silencio. El mismo silencio que siempre había llevado consigo. Y que ahora hacía reflexionar a toda la ciudad. Porque aquella mañana, con el periódico aún caliente entre las manos, cada ciudadano de San Miguel aprendió algo que le serviría para toda la vida. A veces, el verdadero poder no está en el micrófono, ni en los discursos, está en la dignidad de quien hace el bien sin esperar aplausos. 2 días después de la explosión en la ciudad causada por el titular del periódico y el video que se viralizó en las redes sociales, el ambiente en San Miguel seguía cargado. Era como si una herida antigua se hubiera reabierto, no por don Julián, sino por quien se atrevió a menospreciar su historia. En la sede de campaña, el político que antes caminaba con el pecho inflado ahora no sabía dónde meter la cara. El equipo de asesores intentaba desesperadamente montar una estrategia de contención, pero el pueblo ya había decidido, se había pasado de la raya. Y ya no bastaba fingir que nada había pasado. Presionado por patrocinadores, aliados e incluso por su propia esposa, decidió que debía dar una respuesta. No porque realmente se arrepintiera, sino porque el daño a su imagen era irreversible. El objetivo no era reparar, era sobrevivir políticamente. Así que, esa tarde de sábado, volvió a la plaza. Iba arreglado, como siempre. Camisa blanca almidonada,
pantalón azul marino, zapatos de cuero relucientes. Llevaba un ramo de flores en las manos, girasoles y rosas mezcladas, envueltas con un lazo rojo. Detrás de él, un equipo con cámaras, fotógrafos, micrófonos y 2 hombres con gafetes de prensa oficial. El plan era simple: entregar las flores, leer un pedido de disculpas ensayado, dejar que el camarógrafo captara el momento de humildad y subirlo a las redes como si fuera un gesto sincero. Pero no contaba con lo que encontraría. Al llegar a la plaza, la imagen era muy distinta a la que había visto el día que humilló a don Julián. No había banderas de campaña. No había aplausos forzados. No había audiencia interesada en sus palabras. En su lugar, decenas de vecinos estaban sentados en los bancos y muros de la plaza. Algunos de pie, sosteniendo carteles hechos a mano. Otros con los brazos cruzados, simplemente observando en silencio. Los carteles decían: el respeto no se compra. La ciudad tiene memoria. Él es nuestro verdadero líder. El silencio vale más que 1000 promesas. El político se detuvo en medio de la plaza, intentando mantener la sonrisa que había ensayado frente al espejo esa misma mañana. El camarógrafo ya tenía la cámara encendida. Él acomodó el micrófono en su camisa y carraspeó: buenas tardes a todos. He venido humildemente a pedir perdón. Yo no sabía quién era ese señor. Quiero dejar claro que... Fue interrumpido por un simple gesto. Uno de los vecinos, un señor con boina y mirada firme, levantó la mano, como pidiendo silencio. Y el silencio se hizo. El político dejó de hablar. El micrófono emitió un leve zumbido. No se trata solo de quién era, dijo el hombre de la boina. Se trata de cómo trataste a alguien sin siquiera escucharlo. Comenzaron más murmullos. Alguien dijo en voz alta: él siempre nos escuchó, incluso sin cámaras. Otra mujer agregó: no se borra una humillación con flores. El político tragó saliva. Intentó continuar con su discurso, pero notó que las palabras ya no salían con la misma fuerza. Miraba alrededor buscando apoyo, y solo encontraba reprobación. La cámara grababa, pero el público no cooperaba con el teatro. Allí no había forma de fingir. El pueblo ya no era el mismo. ¿Dónde está don Julián?, preguntó, con la sonrisa ya desvanecida. Y una joven, con un bebé en brazos, respondió: está donde siempre ha estado, entre nosotros. El que nunca lo vio fue usted. El político miró al banco donde don Julián solía sentarse. Estaba vacío, pero sobre él había una flor del campo, dejada allí horas antes. Al lado, un billete escrito con letra infantil: gracias, abuelo Julián. Perdón por no haberte defendido. Eso fue como un golpe en el pecho. El político ya no sostenía el micrófono con firmeza. La voz le temblaba, el rostro sudaba. Las flores en sus manos, antes símbolo de reconciliación, ahora parecían un peso que no sabía cómo cargar. Dio 2 pasos hacia atrás, miró a la cámara e hizo un gesto con la cabeza, indicando que quería terminar la grabación. El camarógrafo bajó el equipo, en silencio. Los vecinos siguieron allí, inmóviles, como estatuas vivas de la dignidad herida. Sin poder decir nada más, el político se dio la vuelta y empezó a alejarse. Pasó entre los vecinos, cada uno con una mirada más firme que la otra. Nadie gritó. Nadie insultó. Pero tampoco nadie aplaudió. La plaza se había transformado en un tribunal de conciencia. Y él había sido juzgado, no por palabras, sino por memorias. Y allí, bajo el mismo sol que fue testigo de la humillación, el político se marchó cabizbajo, con el micrófono apagado en una mano, y las palabras atragantadas en la otra. Porque ese día, descubrió lo que es ser ignorado por quienes ya se cansaron de escuchar promesas. Era el inicio de la tarde cuando el cielo de San Miguel comenzó a despejarse, después de 2 días de lluvia ligera. La plaza, aún mojada en algunos rincones, estaba más vacía de lo habitual. El bullicio de la ciudad comenzaba a retomar su ritmo, pero había un banco en particular que todos seguían respetando, el banco de don Julián. Nadie se atrevía a sentarse allí. Era como si se hubiera convertido en un pequeño altar,
un símbolo de algo más grande. Y entonces, sin alarde, él reapareció. Llevaba la misma camisa de cuadros, ahora lavada y bien planchada. El sombrero de paja en la cabeza, como de costumbre, y los zapatos viejos, pero limpios, pisando con la misma ligereza de siempre. Caminaba despacio, con esa mirada de quien ve el mundo sin prisa, como si el tiempo caminara más lento solo para acompañarlo. Cuando llegó a la plaza, no hubo gritos, ni cámaras, ni multitud. Pero los que estaban allí, se pusieron de pie. Algunos hicieron espacio con respeto. Otros solo sonrieron con los ojos llenos de lágrimas. Don Julián caminó hasta el banco. Se detuvo por un instante. Observó el billete que aún estaba allí sujeto con una piedrita. Gracias, abuelo Julián. Recogió el papel con delicadeza, lo dobló y lo guardó en el bolsillo del pecho. Luego, se sentó. Respiró hondo, como quien siente nostalgia de su propio lugar. Se quedó allí, observando. El vaivén de las hojas arrastradas por el viento. El tintinear de las bicicletas. El vendedor de helados al fondo gritando los nombres de los sabores. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Y fue en ese momento que apareció un niño. Tenía como mucho 8 años, el cabello despeinado, camiseta holgada y los ojos brillando de curiosidad. Se acercó con algo de timidez, sosteniendo un panecillo con solo una mordida, y se quedó de pie frente al banco. «Usted es el tal don Julián, ¿verdad?», preguntó con la inocencia de quien no le importa lo que dicen los adultos. El viejo sonrió, pero no respondió. Solo hizo un gesto con la cabeza, asintiendo. El niño continuó. «Vi el video. Mi mamá lloró. Ahora todos hablan de usted. Pero no entendí una cosa». Don Julián lo miró con atención. «¿Por qué no dijo nada ese día? Cuando el señor gritó. Yo le habría gritado de vuelta. Habría contado todo lo que usted hizo». El viejo respiró hondo. Apoyó las manos en las rodillas y miró al niño con una firmeza dulce en los ojos. Y entonces dijo: «Porque quien grita, quiere ser notado. Quien escucha, quiere entender». El niño frunció el ceño, pensativo. Don Julián continuó. «Hay gente que necesita hablar alto para sentirse importante. Pero cuando sabes quién eres, cuando tienes paz en el corazón, no necesitas alzar la voz. La verdad habla sola». El niño sonrió. Se sentó a su lado. Se quedaron los dos allí, en silencio, mirando la plaza, compartiendo el momento como si fueran viejos amigos. Después de un rato, el niño volvió a hablar. «La señora que cuida la escuela dijo que usted ayudó a construirla, ¿es verdad?». Don Julián asintió con un leve movimiento. «¿Pero por qué nunca le contó a nadie?». Él respondió: «Porque lo que se hace con amor, no necesita placa. Ni micrófono». El niño guardó silencio, con los ojos fijos en el suelo. Luego miró al cielo y dijo: «Quiero ser como usted cuando sea grande. Pero sin sombrero, porque pica la cabeza». Ambos rieron. El sonido fue simple, pero resonó por dentro de quienes pasaban cerca. Desde ese banco, la escena era pequeña, casi imperceptible, pero quien miraba con atención entendía, allí estaba ocurriendo algo más grande que las palabras. Porque a veces, las respuestas más grandes nacen en el silencio. Lo que don Julián hizo ese día, sin alzar la voz, sin exhibir a nadie, sin exigir respeto, fue enseñar una lección que mucha gente olvida: la dignidad no necesita gritar para ser escuchada. Y en ese banco de plaza, entre hojas secas y la brisa suave, un viejo y un niño mostraron que las grandes verdades caben en los gestos más pequeños. San Miguel ya no era la misma. Las calles seguían con polvo, los muros seguían agrietados en algunos rincones, el reloj de la plaza aún marcaba 5 minutos de retraso, como siempre. Pero había algo distinto en el aire. Un silencio más bonito. Una mirada más larga entre vecinos. Un respeto que no necesitaba gritarse. La ciudad había cambiado. Pero no por promesas políticas ni por proyectos grandiosos.
Cambió porque la verdad salió a la luz, y con ella, la memoria de un pueblo que volvió a encontrar lo que nunca debió haber olvidado. Don Julián volvió a su rutina. Caminaba cada mañana bien temprano, como siempre lo había hecho, con el sombrero de paja en la mano y el paso tranquilo. Recorría los mismos caminos, se sentaba en el mismo banco, compraba las mismas frutas en el mercado, sonreía con los ojos a los niños que corrían descalzos por la plaza. Pero había una diferencia. La gente ahora se detenía a mirarlo. Y no de reojo, con duda o indiferencia. Se detenían con cariño, con un respeto verdadero. Algunos lo saludaban con un gesto tímido. Otros, más valientes, se acercaban. Don Julián, gracias por todo lo que hizo por nosotros. Él solo sonreía, bajaba la cabeza con humildad y seguía su camino. Nunca le gustaron los aplausos. Seguía donando, ayudando, escuchando. Pero ahora, también lo escuchaban a él. En la escuela rural, los maestros contaban su historia a los alumnos. Un cuadro con su foto fue colocado discretamente en la sala de dirección, junto a la primera piedra de la construcción. En el hospital, las enfermeras comenzaron a llamar a uno de los pasillos Ala Julián, y en el mercado municipal, uno de los puestos fue pintado de azul con la frase: "Esta ciudad solo existe porque alguien decidió sembrar esperanza en silencio". ¿Y el político? Desapareció. Después del episodio en la plaza, nadie volvió a saber de él. Algunos decían que regresó a la capital, avergonzado. Otros, que abandonó la campaña. Pero la verdad es que a nadie le importaba ya. Él se convirtió en el retrato de lo que San Miguel ya no quería más, gente que habla mucho y siente poco. La ciudad no guardó rencor, pero aprendió. Aprendió que quien más grita no siempre tiene razón. Que no todo lo que brilla es oro. Y que las personas más valiosas son aquellas que no necesitan escenario para marcar la diferencia. Los niños crecieron escuchando la historia de Don Julián. Los jóvenes comenzaron a verlo como un ejemplo. Y los más viejos, que antes solo lo veían pasar, ahora lo escuchaban con atención. Un señor que vendía caramelos en la esquina decía: "Ese hombre vale más que todos los discursos que he escuchado en elecciones". Y una señora que barría la acera cada mañana contaba a sus nietos: "Él pudo haber elegido vivir como rico, pero prefirió vivir como justo". La ciudad no se volvió más rica en dinero, pero sí más rica en conciencia. Y eso vale más que cualquier tesoro. Una mañana, mientras don Julián regaba las plantas del pequeño jardín que él mismo había creado frente a la biblioteca de la ciudad, un niño se acercó con un dibujo en la mano. Era una hoja arrugada, con lápices de colores desordenados en líneas torcidas pero sinceras. En ella, estaba dibujado un hombre con sombrero, sonriendo, con una plaza de fondo y la frase escrita en letras grandes: "El héroe que no usa capa, pero cambia el mundo". Don Julián tomó el dibujo con las manos temblorosas, sonrió y dijo: "Más para sí mismo que para cualquiera. El mundo cambia cuando no queremos aparecer, pero sí queremos hacer". Y esa fue la mayor lección que dejó en San Miguel. Que el carácter no se disfraza. Y que la verdadera grandeza vive en el silencio de quien hace el bien sin querer ser visto.